área y a continuación voy a realizar una entrevista para nuestros hallazgos de la problemática identificada. Antes que nada quisiera agradecer por su tiempo y su disposición para brindarnos esta entrevista. Ok, voy a comenzar. Para iniciar quisiera conocer un poco acerca de su experiencia profesional. ¿Cuál es su experiencia profesional, ya sea en gestión documental o transformación digital o soluciones en la nube? Ya, mira, a ver, te comento, ya, mira, en lo que es la experiencia profesional, desde mi punto de vista, no solamente es subir los archivos a la nube y que se mantengan en la nube, ¿no? Que también se puede trabajar de forma colaborativa entre aplicaciones para poder mejorar el contenido o mantener mejor el contenido, ¿no? Y también vamos a depender de la importancia del documento, ¿no? Eso sería lo fundamental, señorita. O sea, se puede trabajar con BPMN, con el AWS, con el Azure, con el GCP, ¿no? Que son prácticamente los que van a sostener o van a contener dentro de la nube, en la plataforma, de la documentación que se tiene, ¿no? Y desde su experiencia, ¿qué problemas suelen presentarse cuando una empresa gestiona documentos, ya sea mediante correo electrónico o carpetas compartidas o controles manuales? Ya, mira, desde los puntos de vista, o sea, desde qué problemas suelen presentarse, fundamentalmente podríamos mencionar la falta de atomicidad, las debilidades de seguridad, como le comentaba en la primera, ¿no? En la primera parte, ¿no? O sea, que va a depender también cómo voy a empaquetar o cómo voy a mantener esa información, ¿no? También podríamos tener lo que es la fragmentación del Estado, las debilidades o la imposibilidad de auditoría, ¿no? O la estabilidad nula. ¿Y qué impacto podría tener una gestión documental deficiente en la trazabilidad de la seguridad y el control de la información de una empresa? Mira, los impactos fundamentales o más trascendentales que de repente se pueden mencionar son la trazabilidad, ¿no? Porque sin metadatos y logs inmutables es imposible reconstruir el ciclo de vida de un documento, ¿no? También tendríamos que ver con respecto a la seguridad, donde la información sensible queda expuesta a accesos no autorizados, ¿no? Y como también lo que se llama el control, ¿no? El control donde la pérdida de documentos críticos, como la duplicidad, la inconsistencia entre sistemas y ausencia de políticas de retención automática, ¿no? Entonces, esos de repente sean los impactos fundamentales de este punto que usted me está mencionando, ¿no? Claro. Y dígame, en una empresa, por ejemplo, en donde se trabaja con documentos de clientes, agentes externos y varias áreas internas, ¿qué dificultades podrían surgir si no existe una plataforma centralizada de gestión documental? A ver, las dificultades que se puedan encontrar, de repente los fundamentales podría ser pues la gestión de identidades fragmentables, la integración compleja, la isla de información, las latencias en procesos, como también de repente podríamos agregarle ahí la compliance imposible, ¿no? El cual no se puede demostrar quién tuvo acceso a los datos de los clientes si la información está dispersa o no, ¿no? Entonces, eso sería de repente las dificultades más claras en esta parte, ¿no? Ahora, pasando a las posibles soluciones, me gustaría conocer qué características debería tener una herramienta tecnológica adecuada. Por ejemplo, ¿qué características debería tener una herramienta para que mejore la gestión documental de una empresa? Mira, como solución robusta, lo que se debe incluir de repente es un motor de búsqueda full text, ¿no? El cual va a consistir en la indexación del contenido, con el OCR para los PDFs que se han escaneado, la indexación del Office, ¿no? Ese es en un caso. En otro caso podría ser el Workflow Engine, como también el repositorio centralizado con metadatos estructurados, las APIs y los webhooks, ¿no?
También también podemos mencionar el modelo de permiso granular, el cumplimiento normativo, ¿no? Donde verificamos o se ve la retención legal, el discovery cifrado en tránsito y en reposo, de la misma forma el cual está involucrado en lo que es las firmas digitales, ¿no? De otra parte podríamos ver la alta disponibilidad y el backup, ¿no? Claro. ¿Y qué funcionalidades considera usted que son indispensables para que puedan controlar los documentos y puedan estar en estado dependiente, observado, aprobado o vencido? Mira, en este punto, de repente podríamos partir por los chequeos de entrada y los chequeos de salida, ¿no? Ese es desde un punto de vista de mi parte, ¿no? De repente de ahí podríamos proseguir con el control de fechas críticas, luego los dashboards y las alertas, las máquinas de estados, ¿no? El historial de versiones y la delegación de tareas. Claro. Y con respecto a, por ejemplo, los aspectos relacionados con el control y la seguridad de la información, ¿qué tan importante es que una herramienta documental permita control de versiones, permita accesos y trazabilidad de los cambios? Mira, esta es una parte muy fundamental, ¿no? Y podemos decirlo que es crítica, ¿no? O sea, en sí ese es el pilar de la gobernanza documental, ¿no? Entonces, para ello debemos tener en cuenta el control de versiones, ¿no? Como de repente, si hablamos de forma técnica, diríamos que es similar a un sistema Git, ¿no? Pero orientado a documentos binarios, ¿no? Entonces, eso de repente sería lo más trascendental, ¿no? De ahí podríamos mencionar también los permisos de acceso y la trazabilidad de cambios, ¿no? Por ejemplo, considerando una empresa que maneja documentación operativa de distintas áreas, ¿qué tipo de herramientas recomendaría para organizarlo y controlar su gestión documental? Mire, de repente el que pueda cumplir mejor esa funcionalidad, de repente podríamos hablar del Microsoft SharePoint Online, ¿no? Como parte del paquete del Microsoft Office 365, ¿no? El cual está ligado fundamentalmente para empresas, para el desarrollo de empresas, ¿no? Y de repente como alternativas podemos tener al OpenText, al Alfresco, MyFiles o soluciones verticales según el sector, ¿no? En cambio, para los escenarios con alto volumen de procesos, podríamos ver el Document Management System, ¿no? O el DMS, ¿no? Con BTM integrado. Sí, siguiendo esa misma línea, quisiera conocer qué funciones ayudaría a mejorar la coordinación entre los involucrados. Por ejemplo, ¿qué funcionalidades debería tener esta herramienta para facilitar la coordinación entre diferentes áreas internas? Yeah. La funcionalidad que debe facilitar para la coordinación, de repente, o es fundamental, el espacio de colaboración de segregados, ¿no? Sitios, áreas donde de repente los usuarios externos o los invitados tengan acceso solo a contenido específico, sin ver la información interna, ¿no? De la misma forma, podríamos mencionar a la Federación de Identidades, a la coautoría y comentarios, a los workflows transversales, quizás también al portal de cliente y a la integración de Team Slack, ¿no? Y enfocándonos en la reducción de los retrasos documentarios, ¿cómo podría una plataforma digital ayudar a reducir estos retrasos y mejorar el seguimiento de los documentos pendientes? Miren, cuando hablamos de retrasos y mejora el seguimiento de documentos pendientes incompletos observados, de repente generan una automatización de workflows, ¿no? Con reglas de tipo, si documento X, un documento no está aprobado en 3 días, escalar al gerente, ¿no? O sea, automatizar desde ese punto de vista, ¿no? Después, de repente, en los dashboards en tiempo real, ¿no? Paneles de control con KPIs, documentos vencidos, tiempo promedio de aprobación, cuellos de botella por área, ¿no? De la misma forma, de repente podríamos mejorar con notificaciones proactivas, con plantillas y validación de datos, también con el escaneo y el OCR y la integración del RPA, ¿no?
Mm, sí, considero que las herramientas como Microsoft SharePoint podrían responder a las necesidades distintas de una empresa que tiene retrasos en su gestión documentaria. Ya, claro. Como te mencionaba en la pregunta anterior, no, de repente el que más sea más factible o la más adecuada sería el SharePoint Online, ¿no? Seguido de repente del Microsoft Teams, que también es parte de Microsoft, ¿no? Y de repente por ahí podemos encontrar también lo que es el Power Platform o también el Microsoft Purview o OneDrive for Business, ¿no? Y finalmente, para terminar, ¿cuáles considera usted que son las ventajas o limitaciones que puede tener Microsoft SharePoint para la empresa? Dentro de las ventajas del SharePoint podemos hablar de la integración nativa, ¿no? Como el Word, Excel, Outlook, el Teams, Power Platform, ¿no? Y de repente de ahí otra ventaja sería los metadatos y los content types. Pues después también tendríamos los workflows on Power Automate, la seguridad granular, el cumplimiento y la escalabilidad, ¿no? Y ahora de repente como desventajas, como limitaciones, podríamos tener lo que es la complejidad de la configuración de SharePoint, la curva de aprendizaje, el customize versus update, los costos de licenciamiento, el rendimiento con grandes volúmenes, ¿no? Generalmente, quizás una organización o una empresa va más que nada por los costos del licenciamiento, ¿no? Pero eso de repente se hace crítico en pequeñas empresas, ¿no? Pero en medianas y grandes empresas que piensan en el futuro, no van a tener ningún inconveniente, ¿no? Porque al final lo que invierten, ellos van a recuperar, ¿no? Dentro de ello también podemos mencionar, dentro de las limitaciones, la gestión de usuarios externos, ¿no? Ahora, como recomendación técnica, ¿no? Como técnico, ¿no? De repente, para una empresa, ¿no? Que de repente trabaje con un stack híbrido, sería pues el SharePoint Online, el Power Automate, el Power Apps, el Teams, el Purview y el Azure, ¿no? Eso sería. Bueno, con esto finalizaría la entrevista. Agradezco mucho su apoyo, ya que sus comentarios permitirán fortalecer la propuesta de solución planteada en nuestro trabajo. Muchas gracias.